En este artículo tocaremos un tema muy profundo que ha sido ignorado y muy incomprendido a lo largo de la historia de las Escrituras, la cual es el misterio de la vaca roja. Nos adentraremos profundamente a lo que significa esta ley dada a Israel, el significado que tiene y el cumplimiento. Demos una pequeña introducción para tener una pequeña idea de todo esto. El mandamiento de sacrificar una vaca completamente roja y sin defecto alguno es ordenado por la ley de Dios en el libro de Números capítulo 19. Las Escrituras señalan que este mandamiento como es el mandamiento de la ley, indicando que toda la ley se resume en el cumplimiento de este mandamiento. Al mismo tiempo, las Escrituras envuelven el cumplimiento del mismo con una serie de contradicciones que hacen del mandamiento de la vaca roja un misterio. Ni el rey Salomón pudo entender el porqué de este mandamiento. En Números capítulo 19, versículo 1-3 dice la palabra: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, mejor dicho roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. El sumo sacerdote y los sacerdotes, si encontraban solo un pelo blanco de la vaca o de la novilla, quedaba desclasificada. Tenía que ser totalmente roja, bermeja o alazana, incluido las pezuñas. De igual manera que tenía que ser totalmente roja y sin defecto, la novilla no tenía que haber sido puesto yugo alguno. Si alguna vez le pusieron un yugo, también quedaba desclasificada por el sacrificio o para el sacrificio. Un simple manto o algo encima de la novilla la desclasificaba por completo porque ya llevaba yugo. Primero, ¿dónde estaba el templo? ¿Dónde era sacrificada la vaca roja? Tenemos que tomarlo bien importante este punto. Veamos un mapa de los tiempos de Nehemías. En el círculo rojo se encontraba la puerta Mixpa. El templo estaba justo al noreste de la puerta de inspección. Dice Levíticos capítulo 1 versículo 11: y la degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Ellos sacrificaban al norte del altar antes de ponerlo en el altar. Desde la puerta de inspección o Mixpa había un puente que iba a través del torrente de Cedrón hasta el monte de los olivos. En estas imágenes lo veremos más detallado. Veamos que en los tiempos de Nehemías, el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la puerta de inspección es la estrella roja y el monte de los olivos, el triángulo verde. También veamos cómo ellos llegaban hacia allá, porque había un valle. Entonces la pregunta es: ¿por qué construyeron un puente desde la puerta de inspección hasta el monte de los olivos para poder sacrificar la vaca roja? Según nos dicen las Escrituras, no se puede tocar nada que esté muerto. Si se toca, entonces automáticamente la persona queda impura. En el torrente de Cedrón y el monte de los olivos habían miles de tumbas, huesos de personas muertas. Entonces no se podía pasar, no se podía cruzar por encima de una tumba, porque la persona que pasara por allí quedaba impura. Bien, ¿qué significa la palabra Mixpa? Según las Escrituras, al original hebreo, significa el contar,
es decir, una cita, un mandato, un lugar designado, determinado. Específicamente significa un censo, un número. La puerta de inspección es la puerta donde contaban o inspeccionaban algo. Es la puerta del censo. Entonces los israelitas caminaban por el puente sin tocar nada, sin vida. Así podían llegar, como dice las escrituras, a un lugar limpio. Dice Ezequiel capítulo 43, 21. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa. ¿Fuera de dónde? Del santuario. ¿Qué quiere decir fuera del lugar del santuario? Significa fuera del templo, fuera de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es la ciudad santa. Una de las cosas que hacían fuera de Jerusalén, es decir, de la ciudad, era el sacrificio de la vaca roja. Y tenía que realizarse fuera del lugar señalado. ¿Cuál era el lugar designado entonces? Como vemos en la imagen, el lugar designado era pasando por la puerta de inspección. Esto significa todo. Vamos a descubrir algo maravilloso. Esta puerta, Mixpa, es por donde pasaban el sumo sacerdote y los sacerdotes para llevar a la vaca roja allí. En la puerta de inspección, la inspeccionaban por última vez y la llevaban por el torrente de Cedrón hasta el monte de los olivos. Vayamos a hacer unas conexiones. Éxodo capítulo 38, versículo 25-26 dice: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaban por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. En el versículo 25 vemos que estaban contando a todos los hombres de Israel para incluirlos en un censo. Esto mismo se hace hasta el día de hoy. Censar a las personas para saber cuántas componen un hogar familiar. Contados. Quiere decir censo. En hebreo es pagat. Se pronuncia pahat, que significa numeralizar. El versículo 26 es muy interesante, recordemos. La vaca roja fue sacada por la puerta Monte de los Olivos. ¿A dónde iba? Al Monte de los Olivos. En el versículo 26 habla de una vaca por cabeza. Corresponde al censo. ¿Cuál es la palabra que debemos de conectar? Tenemos un censo, que es un sistema numérico. Y tenemos ahora al hombre, que vamos a numerar. ¿Cuál es la palabra en hebreo para esto? Recuerden que siempre tenemos que ir al hebreo, porque si no se hace de esta forma no se va a entender nada. Vamos a la palabra que significa Golgolet, que viene del Strong número 1538. Y esto significa, Golgolet significa, es una calavera. Es una calavera. Por implicación, una cabeza. Una encuesta significa todo hombre. En el primer siglo, este lugar se llamó Gólgota. Vamos bien, ¿verdad? No es una calavera, no es una montaña en la cual se ve una calavera. No es una roca en la cual se ve una calavera. Esto ha sido una invención. No tiene nada que ver con una calavera. Lo que significa es contar la cabeza. Golgolet significa contar la cabeza. Tenemos el Monte de los Olivos. Tenemos la puerta de inspección, que es la puerta donde se cuenta. Esta es la puerta que está limpia. Es la puerta que está cerca de la ciudad, en la que todo el mundo era numeralizado, contado. Nosotros sabemos todo eso. Jesús murió
en la cruz de ejecución. Y esto ocurrió en el Golgolet, mejor conocido como el Gólgota. Todos los que pasaron por allí pudieron verlo. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque era el lugar principal por donde la gente pasaba. Debía de ser contados. Todo el mundo que pasó por ahí, ya que era un lugar muy transitado, pudieron ver a Jesús en la cruz de ejecución. Ahora que vimos varios aspectos sobre cómo era este sacrificio de la vaca roja, el lugar por donde pasaba, qué significaba el contar, qué significaba el lugar donde dice el Gólgota o Golgolet, qué significa que es toda cabeza o calavera, o mejor un hombre contado. Vemos todo esto. Ahora que vimos todos estos aspectos, cómo era el sacrificio y cómo se tenía que dar, prosigamos a estudiar más detalles. Algunas conexiones importantes. ¿Recuerdan lo que pasó en la noche antes de que Jesús muriera? Lo llevaron ¿a dónde? Al Sanedrín. Porque donde Jesús pasó, antes de verse con el Sanedrín, ¿a dónde Jesús pasó? Antes de llegar al Calvario, pasó por la puerta Mixpa, el contar. ¿Van viendo las conexiones? ¿Por dónde pasó? ¿Sabías que la vaca roja tenía que ser adquirida también por el dinero de la tesorería del templo? Esto significa, o este sacrificio no era un diezmo para una ofrenda. Este sacrificio de la vaca roja era comprado por la tesorería del templo. El Sanedrín compró a Jesús por 30 piezas de plata, recuerden, procedente de la tesorería del templo. Ese dinero lo cobró Judas Iscariote. Recuerden que la vaca roja tenía que ser sin mancha, sin defecto, tenía que ser perfecta. Jesús cumple esos requisitos. Él es perfecto, no tiene mancha, no tiene pecado. Muchos se preguntarán el motivo del por qué no es una vaca blanca. En las Sagradas Escrituras el color blanco está relacionado con la pureza, con la verdad y con la vida. Sin embargo, el color negro está relacionado con la muerte y el color rojo, carmesí, bermejo está relacionado con el pecado. Jesús no tiene mancha, no tiene pecado. Entonces, ¿por qué no es una vaca blanca? Lo más lógico y normal sería que fuese una vaca blanca, perfecta, preciosa y hermosa. Esto es lo que los rabinos no entienden. No se explican por qué no es un color blanco que demuestra pureza y sin pecado. Saben que es una vaca roja y no una vaca blanca. Tampoco los rabinos entienden el motivo de por qué el sacrificio de la vaca roja tenía que ser de color rojo, sí o sí. ¿Pero por qué? Porque la vaca roja está tomando sobre sí misma todos los pecados de Israel y toda la impureza de Israel, con la cual no puede ser blanca, porque el color blanco es puro y perfección. No se quema algo que es perfecto, pero realmente es perfecto. Es una vaca perfecta. Pero el color rojo, que representa el pecado, la imperfección, el rojo es relacionado en las Sagradas Escrituras con el pecado. La vaca roja era entregada al sumo sacerdote para que la examinara antes del sacrificio. Y vemos cómo Jesús fue entregado a Caifás, que era el sumo sacerdote en aquellos tiempos. Veamos, ¿por qué Jesús fue entregado para examinación? ¿Por qué fue entregado a él? Porque ese era el requisito para la clasificación de la vaca roja antes del sacrificio. Ellos llevaban a la vaca roja fuera de la ciudad, al monte de los olivos, para que fuera sacrificada. Y vemos este cumplimiento de Jesús, que fue llevado fuera de la ciudad, al mismo lugar, para ser sacrificado. También la palabra nos indica que se requería
se requiere ninguna certificación de sumo sacerdote para quemar y sacrificar la vaca roja. Y vemos cómo los romanos no tenían ninguna relación con el sumo sacerdote para sacrificar al Mesías. Si la palabra de Dios hubiera requerido que el sacrificio de la vaca fuera roja, fuera realizada por el sumo sacerdote, esto hubiera desclasificado a Jesús como la vaca roja. Sin embargo, vemos que fueron los romanos quienes lo mataron. Todo detalle que está profetizado en las Escrituras sucede y todo tiene un significado y un cumplimiento. Todo es una realidad. Solamente teniendo sabiduría podemos encajar todas las piezas. Sigamos haciendo conexiones. En este increíble capítulo de Números, capítulo 19, se debía rociar la sangre hacia el frente del templo por 7 veces. Y esto es algo que no es casualidad. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué no 3, 4, 5 veces? Todo en la Escritura tiene un porqué. Y el porqué es que tipifica esto que rociaban una vez por cada día de la semana de la creación y cada milenio de la creación que fue contaminada. Vemos también que el velo del templo tenía que estar abierto durante el sacrificio para que esto fuera válido. El velo se rasgó de arriba a abajo, permitiendo a Caifás hacer el sacrificio de Jesús. Mateo 27, 50 a 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora examinemos un dato importante. La piedra que sostenía el velo pesaba unos 30 toneladas. Debido al terremoto de la muerte de Jesús, se abrieron las puertas del templo y se produjo la caída de esta piedra, ocasionando un gran estruendo, lo que hizo que todos los que estaban mirando a Jesús en la cruz se voltearan para ver lo que había sucedido en el templo. Como comenté anteriormente, para que el sacrificio de la vaca roja, es decir, el sacrificio de Jesús, tuviera validez, Caifás tenía que mirar hacia el lugar santísimo. Y así sucedió. Todos los que miraron hacia el templo, incluido Caifás, sin ellos saber, ¿por qué tenía que mirar dentro del lugar santísimo? Estar en el lugar santísimo es estar delante del rostro de Jehová. Y eso significa que estar ahí se está mirando directamente hacia su rostro. ¿Qué significado tiene todo esto? Jesús está en una cruz. Por la posición en la que se encontraba en la cruz, él miraba directamente hacia el lugar santísimo. Pues debido al gran estruendo, todos los que estaban ahí miraron también al lugar santísimo, y sin saberlo, ellos estaban reconociendo de que Jesús era el Mesías, mirando hacia su lugar, el lugar santísimo. Fue un aviso en forma de pregunta y respuesta por parte de Dios. ¿Saben ustedes quién es el que está en la cruz? Yo soy Jesús. El hecho de que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, indica indirectamente que esto no fue ocasionado por la mano humana. Desde ese momento, el sacrificio de Jesús abre el camino confiadamente a la presencia de Dios a todos los que creen en Jesús. ¿Por qué Jesús es el sacrificio de la vaca roja? Jesús en la cruz tenía todo su cuerpo completamente lleno de sangre. Por eso Él es la vaca roja. Las cenizas de la vaca roja se mezclaban con agua limpia y tenían que estar 3 días en un recipiente, un lugar limpio, para que trajeran nueva vida. ¿Se dan cuenta? 3 días. Recuerden que Jesús resucitó al tercer día.
Entonces, a partir del tercer día, rociaban la ceniza mezcladas con agua por todo el pueblo para purificarlo, y así también quedaban limpios al séptimo día. Continuamos con las conexiones. Volvemos otra vez a Nehemías capítulo 19 versículo 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. Vemos que el sacerdote utilizaba hisopo. El hisopo era una hierba seca, un rastrajo tipo orégano, que crecía muy abundantemente por Israel. Los sacerdotes tomaban una rama de hisopo y la quemaban con la novilla bermeja. ¿Qué relación tiene una rama de hisopo con Jesús? Juan 19:29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La última cosa añadida al fuego con la vaca roja era un pedazo de tela escarlata. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado ante Pilato? Mateo 27:28 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Esto significa que Jesús iba a derramar su sangre, como cuando descollaban a la vaca roja. Jesús es el cordero sacrificado. Jesús tiene puesto un manto de color carmesí, es decir, lana sumergida en tinte rojo. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Es sacrificado en el monte de los olivos, justo al norte, mirando directamente al templo, al lugar santísimo, cumpliendo cada una de las profecías escritas en las escrituras, para cumplir con el sacrificio de la vaca roja. Ahora veamos otro detalle más. Las cenizas. Las cenizas eran reunidas y llevadas a un lugar limpio en una piedra recién tallada. El cuerpo de Jesús fue colocado en piedra recién tallada. El sepulcro era completamente nuevo. Pertenecía a José de Arimatea. Cuando los israelitas sacrificaban a la vaca roja, colocaban sus cenizas en una pequeña tumba, tal y como vemos en la imagen. Hecha de piedra, tenía que ser recién tallada. La ceniza pertenecía en un lugar limpio hasta el tercer día. Después de estos 3 días ya se podían utilizar para limpieza. Jesús se levantó al tercer día. Con su sacrificio nos limpia de todo pecado si lo aceptamos. Los que somos verdaderamente discípulos de Jesús estamos limpios de pecado. Hagamos un pequeño resumen con los puntos de este mandamiento dado a Israel de sacrificar la vaca roja. 1. El propósito del mandamiento es purificar. En hebreo se usa el término taor para señalar lo limpio y lo puro. En el término tamé para señalar lo sucio e impuro. El primer objetivo de purificación por el sacrificio de la vaca roja era el santuario, el tabernáculo de reunión, donde la presencia del Eterno se manifestaba. El agua se usaba como elemento purificador en muchas cosas de impureza, como la lepra o la menstruación, por ejemplo. Sin embargo, para purificar lo más grande impureza con la que se puede contaminar el hombre, que es la muerte, el agua por sí sola no era suficiente. Se necesitaba mezclar con la ceniza de la vaca roja. Entonces sí se cumplía el objetivo purificador. Jesús, nuestro Mesías, es el cumplimiento del misterioso mandamiento de la vaca roja. El mismo Jesús purifica a unos, pero también es el juez condenador de otros. Como la vaca roja debía ser perfecta a la vez y roja completamente, la Escritura dice de Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. La vaca roja era la única ofrenda sacrificial que debía ser ofrecida fuera de Jerusalén, en el Golgolet, mejor conocido como Gólgota, el lugar de la calavera, el cual está fuera de Jerusalén.
La sangre de la vaca roja era rociada en dirección hacia el santuario, es decir, debía ser un efecto directo del sacrificio sobre el santuario. Cuando Jesús murió, su muerte tuvo un efecto inmediato en el templo. El velo se rasgó de arriba abajo. La vaca era sacrificada por alguien ajeno al sacerdote. Fueron los romanos, no los judíos, quienes ejecutaron a Jesús. Madera de hisopo, de cedro y escarlata eran los elementos usados en el sacrificio de la vaca roja. También en el sacrificio de Jesús podemos apreciar dichos elementos. Agua y ceniza, agua y fuego son los poderes purificadores. Ambos son símbolos de la palabra. Jesús es la palabra viviente. La purificación se llevaba a cabo al tercer día, pero era efectivo hasta el séptimo día. Jesús resucitó al tercer día y nosotros seremos librados definitivamente de la muerte gracias a su sacrificio y su resurrección. La vaca roja era inspeccionada cuidadosamente para verificar que cumpliera los requisitos de perfección demandadas por la Escritura. Jesús fue cuidadosamente inspeccionado por Anás, por Caifás, por Pilato, por Herodes y por el pueblo en general. Y resultó ser idóneo para cumplir el ministerio que su Padre le había encomendado. Finalmente, lo que es cierto es que este estudio que hemos estado viendo es un misterio. Y vemos en todos estos puntos cumplimientos importantes en nuestro Señor Jesucristo, como cumplimiento del sacrificio de la vaca roja. Dios les bendiga, suscríbase y sigamos edificando nuestras vidas.